Buenos días, profesor y compañeros. Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre lo que viene a ser la Revolución Mexicana. En esta Revolución Mexicana hubo 4 personas esenciales, las más importantes, que marcaron una parte fundamental de la revolución. Primeramente vamos a empezar por Porfirio Díaz. Es una de las dictaduras que desde que él llegó a ser presidente en México llegó a ocasionar lo que vienen a ser daños y perjuicios tanto económicos y también sociales. Lo que venimos a hablar de este tema es, a base de este tema, es lo que antes, como en todas las partes del mundo, hay pobladores, tanto agricultores como personas de la ciudad, y se han dividido en 2 rangos sociales. Porfirio Díaz, cuando fue dictador, la primera ley que él puso fue que no podían haber elecciones, o sea, sin que haya democracia. Él fue dictador a base de su propia ley por 30 años consecutivos. Y lo malo de todo su liderazgo en México es dañar a los pobladores. Bueno, los mexicanos mismos, a los pobladores agricultores, les trataban como esclavos. Y aparte de lo que la sociedad explotaba laboralmente en trabajos sumamente pesados de agricultura, que no se beneficiaban, les pagaban con poco a poco dinero, y ellos, a la hora de que terminaban de hacer su agricultura, le entregaban la mercadería a Porfirio, a su gente de Porfirio Díaz, y él lo que lo colocaba en el mercado. O sea, todo era un círculo, mejor dicho. Los agricultores trabajaban, se explotaban, y de lo que lo pagaban ellos tenían que comprar sus propios productos. Y a base de eso, muchos de los agricultores pedían prestado, ya que la plata de los mismos alimentos era un monto muy alto, mejor dicho, más cómodo para los ricos que para los agricultores, que bajo cantidad de dinero que tenían. En ese tiempo, a base de que ellos se prestaban, muchas veces nunca terminaban de pagar las deudas que ellos tenían. Por ese motivo, su familia misma era perjudicada. Ellos podían haber fallecido los que sacaron los préstamos, pero sus hijos y su esposa los seguían pagando hasta cancelarlo. Pero esas deudas eran un poco altas, ya que esos deudas lo utilizaban para su bienestar, tanto física como salud. Porfirio Díaz, como les comenté, fue dictador por 30 años. Él fue el que causó la Revolución Mexicana. Desde 1876 hasta 1911 fue su presidencia. Se caracteriza su tiempo en la presidencia por la acción de las gentes. Empezó la Revolución Mexicana en 1910. En el 1911 renunció renunció a su presidencia el 28 de mayo. Salió de México y se fue a Francia. Se exilió en Francia, en donde falleció en 1915, 4 años de haber renunciado en México. Después, otro personaje muy importante, venimos de hablar sobre Francisco Madero. Él fue la primera persona que dio la cabeza a Porfirio Díaz, llegando a la política de presidente en 1911, cuando él renunció. Y él ingresó ingresó en noviembre. Llegó a él cuando llegó, lo que puso a las personas, a los pobladores de México, fue la democracia, que cada persona tenía el derecho de votar o tener esa voz y voto en su sociedad. También mejoró lo que vienen a ser las condiciones de población. Bueno, si hablamos un poco más de Francisco, de su vida, o sea, de lo que vivía antes de llegar a la población, es que él también era una persona rica, de una vida cómoda, pero siempre a su gente que él trataba, o sea, agricultores y las personas que vivían en su zona de él, eran personas que él respetaba y admiraba por todo el esfuerzo y siempre los trató bien. Cuando llegó a México también quiso causar eso en la sociedad.
Y bueno, Porfirio Díaz fue asesinado. Lo llevaron preso por una derrota que tuvo un golpe de estado. Cuando unos fieles soldados de Victoriano Huerto lo sacaron a un terreno y a base de disparos lo mataron. Bueno, también vamos a hablar sobre Emiliano Zapata. Fue clave en la lucha de la reforma agraria. También fue líder del ejército de la lucha, y lo que él lo quiso valer mucho en su tiempo. Lo que vino a hacer es dándole derecho a los campesinos también. Falleció en una emboscada que tenía. Después hablar sobre Venustiano Carranza. Es lo que fue presidente de México desde 1914 a 1920, estableció derechos agrarios y sociales, y falleció el 21 de mayo del 2020, que tuvo un enfrentamiento contra Álvaro Obregón. También vamos a hablar sobre las causas, creo que es una parte fundamental de la revolución. La dictadura, lo que venimos a hablar sobre las personas de la que tenían mayor poder podían someter a las demás personas a hacer unas dictaduras que no eran iguales. Falta de democracia, también vamos a hablar sobre el tema de Porfirio Díaz, que en todo el tiempo su Congreso no permitió que la gente tuviera democracia, voz y voto en su vida social, en su sociedad. Desigualdad económica, si nos podemos dar cuenta, los pobres vivían una vida los ricos vivían una vida cómoda a base de que los pobres eran explotados y vivían de míseros, de poca cantidad de dinero que tenían. También sobre la desigualdad social, vamos a ver en esta parte que hubo dos tipos de sociedad, de los agricultores y de los de baja cantidad de personas explotadas. También sobre la gente rica que tenía el poder, no tenía bastante economía y comodidades en su sociedad. Y una de las consecuencias que podemos hablar es el fin en esta revolución, es la fin de la dictadura. La mejora de la educación, porque una parte fundamental de ellos es que los jóvenes, los niños desde que nacían eran criados con la mentalidad de ser agricultores y ser explotados laboralmente, y era poquísima la gente, la gente rica la que tenía mejor educación que la gente pobre. En la revolución también implicamos la mejora de la educación, el desarrollo económico, como podemos ver este impacto de nuevos personajes, de nuevos como Francisco Emiliano Zapata, y Venustiano Carranza. Lo que también desarrolló es el desarrollo económico, ayudó a la misma población agricultora a tener mejor vida, y el renacimiento de algunas culturas, música y el baile, que viene a ser la conexión de narrativas o hechos históricos de México, entre los eventos y la lucha del pueblo. En la literatura, una de las obras más destacadas fue Los Abajos. El autor fue Mariano Azuelo. Y también vamos a ver arte, lo que viene a ser murales mexicanos, y cultura popular, que tenemos una parte que es del cine. El cine se basaba en hechos relacionados a México. Gracias. Mis tres conclusiones es el Porfirio Díaz, los 30 años que estuvo en el Congreso a base de dolor y explotación de los pobladores. Después lo que venimos a hablar sobre la desigualdad social, de los dos tipos de rangos sociales, de los agricultores de baja economía y los pobladores las personas de mayor rango, ¿no? Y también vamos a hablar sobre el renacimiento de la cultura, de los cambios y nuevas llegadas de nuevas cosas. Gracias.